Entonces, vamos a comenzar la clase, darles la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a retomar el PPT que hemos estado viendo siempre, que cada vez obviamente se va extendiendo. No sé si lo ven. ¿Lo ven? No. Vamos a ver, compartir. Y acá tenemos el PPT. ¿Ya? Ahora sí creo que se ve. Si alguien me puede confirmar. Sí, ahí sí. Gracias, señora Paula. Ya. Habíamos dicho que la historia se ve a través del tiempo y del espacio, que el ser humano comienza a evolucionar, ¿cierto? Comienza a expandirse, ¿cierto? El género de Homo sapiens desde África hacia Europa, Asia, América. El ser humano prehistórico pasa por 3 etapas, que es el paleolítico, neolítico y edad de los metales, y es justamente la edad de los metales donde se comienzan a crear las primeras civilizaciones. Hablamos también, ¿cierto?, de cómo se fue poblando América, el mundo y América, y dijimos, ¿cierto?, que habían diferentes teorías del poblamiento americano. Ya dijimos que el poblamiento americano fue por ruta terrestre, se pobló por una ruta terrestre, se pobló por una ruta marítima, ¿ya? Y también llegamos hasta caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones. Y habíamos dicho que las primeras civilizaciones surgen en diferentes lugares del mundo y en diferentes tiempos, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo de la ubicación temporal. Ya, por ejemplo, Egipto, ¿cierto?, nace en el 3000 a.C., mientras que la civilización olmeca nace en el 1500 a.C. Todas tienen, ¿cierto?, diferentes épocas y diferentes lugares donde nacen. También hablamos de las civilizaciones fluviales. ¿Qué quiere decir fluvial? Quiere decir que estas civilizaciones nacen a orillas de un río. Cuando yo digo fluvial, ya me estoy refiriendo a un río. Cuando digo pluvial, es lluvia. Ya pluviosidad es de lluvia y fluvial es de río. Entonces dijimos que las primeras civilizaciones más importantes o las más destacadas, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, nacen en Egipto, en el río Nilo, en Mesopotamia, en el río Tigris y Éufrates, en el río Indo, ¿cierto?, en la India, en el río Amarillo y Azul en China, y posterior al surgimiento de estas civilizaciones van a ser la civilización griega, la civilización romana, y también en América de forma paralela, por decirlo de alguna forma, también se comienzan a desarrollar otras civilizaciones como la civilización maya, inca y azteca. ¿Ya? También dijimos que obviamente las civilizaciones van a tener cambios económicos y sociales, se empieza a desarrollar el comercio. Cuando se empiezan a desarrollar las civilizaciones, nacen nuevas actividades económicas, como la alfarería, la orfebrería. Hay cambios políticos en las civilizaciones, ¿cierto?, que están compuestas por ciudades, y estas ciudades también son gobernadas, esta civilización, por una persona que va a concentrar todo el poder. También va a haber una evolución en las civilizaciones. En las primeras civilizaciones vamos a ver evolución, comienzan a hacer la escritura, comienzan a nacer ciertos tipos de ciencias, ¿ya? Como dijimos, también se empieza a crear calendarios, etc. ¿Ya? Dijimos que una civilización es el estado cultural avanzado de una sociedad, o sea, la sociedad humana en este territorio determinado comienza a avanzar en la ciencia, avanza en las artes, en sus ideas y sus costumbres. Por eso a veces, no sé si ustedes han escuchado cuando hay personas que dicen que eres incivilizado, ¿cierto? Que es porque en realidad quiere decir, ¿cierto?, que no ha avanzado en su estado cultural, ¿ya? Y dijimos, ¿cierto?, que la mayoría de estas civilizaciones que nacieron tenían un desarrollo material y tecnológico. Dijimos que estas civilizaciones tenían una organización social, una organización política, una organización económica,
¿cierto? ¿Qué hubiese sido de nosotros sin estas civilizaciones, sin la organización o el desarrollo, ¿cierto?, de estas civilizaciones? Las civilizaciones tenían como centro las grandes ciudades, ¿ya? Tenemos que imaginarnos, ¿cierto?, que son varias ciudades conforman una civilización, ¿ya? Gran cantidad de la población de esta civilización o de estas ciudades tenía diferentes funciones y también las ciudades incluían campos para obtener las materias primas. Dentro de estas civilizaciones lo más importante, ¿cierto?, era la agricultura, que con eso obviamente se podían mantener. Y también podía realizarse el comercio a través del trueque, del intercambio. También dijimos que dentro de estas civilizaciones habían construcciones muy importantes. Por ejemplo, en Mesopotamia, una de las construcciones importantes que habían era los sigurat, que eran una especie de templo, ¿cierto?, que podemos ver en la imagen superior de la pantalla. Y también en Egipto, ¿cierto?, podemos ver las pirámides. Todas las civilizaciones tenían una sociedad conformada, estratificada. ¿Qué quiere decir? Que todas las civilizaciones, Grecia, Roma, todas las que les mostré en el mapa, ¿cierto? Por ejemplo, en la civilización Roma había un emperador, en la civilización egipcia un faraón, en Mesopotamia un rey, ya todas las sociedades conformaban una sociedad estratificada y en la mayoría existía la esclavitud, que era como el último escalafón de la pirámide, de estos estamentos sociales. ¿Ya? También hablamos que dentro de las civilizaciones existe el poder político centralizado, que la persona que gobernaba tenía el poder total, era quien aplicaba las normas, la persona que dirigía la civilización también exigía tributos, que eran los tributos como una especie de impuestos. También era habitual, ¿cierto?, que la religión fuese parte del rey o del faraón o del emperador, que eran casi dioses, eran considerados casi semidioses las personas que gobernaban estas civilizaciones. Imagínense hoy en día, que obviamente a lo mejor les va a parecer chistoso a ustedes, pero hoy en día que el presidente de la república, ¿cierto?, sea una especie de dios, así como que a ese nivel eran las civilizaciones. ¿Ya? También dijimos que en estas civilizaciones el ser humano tuvo la necesidad de poder empezar a registrar lo que comercializaba o lo que se hacía, ¿cierto? Por ende, nace la escritura. En Mesopotamia nace la escritura cuneiforme, ¿cierto? También tenemos más en la imagen inferior la escritura china. Nacen sistemas avanzados de contabilidad que condujeron a la posterior invención de la escritura para poder registrar, ¿cierto?, todo lo que se va cosechando. Y la agricultura también era de alto rendimiento. Para poder tener buenas cosechas, también estas civilizaciones comienzan a crear nuevos tipos de regadío, ¿ya? Nuevos tipos de sistema de riego que eran avanzados para la época, obviamente, ¿cierto?, para que pudieran tener buenas cosechas. Ya también obviamente está este tipo de agricultura de alto rendimiento y va acompañado de los calendarios, como la había, para poder descubrir los ciclos de los ríos. Y sobre todo estas civilizaciones, ¿cierto?, que nacieron a orillas de los ríos que les mencioné anteriormente. Entonces, en resumen, dijimos que las primeras civilizaciones se asentaron en llanuras de ríos fértiles, tuvieron numerosas ciudades, también tenían sociedades jerarquizadas, desarrollaron importantes obras hidráulicas, como hablábamos, embalses, acueductos, canales. También las primeras civilizaciones desarrollaron una importante arquitectura, como podemos ver, ¿cierto?, en las imágenes monumentales. También las primeras civilizaciones tuvieron un gran desarrollo científico. Las primeras civilizaciones se podría decir que fueron como los primeros países, por decirlo de alguna forma, pero no son países, pero eran ciertos territorios puestos por ciudades con un desarrollo avanzado de la humanidad. Incluso hasta el día de hoy no se explican, ¿cierto?, cómo se construyeron las pirámides si no existía la tecnología que hay hoy en día.
También tuvieron un desarrollo científico y en todas, ¿cierto?, existía la esclavitud. Y hablamos que la semana pasada, que en Mesopotamia existía un rey, después del rey quienes tenían poder eran los nobles, las personas con riqueza y los sacerdotes. En el tercer lugar, quienes tenían poder en esta civilización de Mesopotamia eran los escribas, eran quienes manejaban, ¿cierto?, la escritura, y los funcionarios públicos, o mejor dicho, los funcionarios del rey, ¿cierto? Y los campesinos y artesanos serían casi el último escalafón, porque los últimos eran los esclavos. Así está compuesto hoy en día. ¿Ya? Entonces también dijimos que la agricultura era importante, era una actividad principal en esta civilización, junto con la ganadería, la artesanía, el comercio. También hablamos que en esta civilización en Mesopotamia, si yo hablara de Mesopotamia hoy en día, estaría hablando de Irak. En ese lugar estaba Mesopotamia. ¿Ya? Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. ¿Ya? Hoy en día, no sé, la gente tiende a ser en el mundo monoteísta, que creen en un solo Dios. Y hablamos, ¿cierto?, que en esta civilización hay construcciones importantes como los sigurat, que eran una especie de templos. Aquí tenemos el código de Hammurabi, que fueron como las primeras leyes que se escribieron en esta civilización, que se habla ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? En el código de Hammurabi, también tenemos la escritura cuneiforme, y también hablamos la clase anterior de otra civilización, que es la civilización egipcia. ¿Por qué yo les puse de ejemplo la civilización mesopotamia y la civilización egipcia? Estábamos viendo, ¿cierto?, más o menos cuáles eran las características y cómo estaba compuesta y cuál era el desarrollo y la ubicación, ¿cierto?, las características generales de estas civilizaciones. Y hablamos que la civilización egipcia estaba ubicada, ¿cierto?, en las riberas del río Nilo, que es uno de los ríos más largos del mundo, que el río Nilo va de sur a norte, ese es su recorrido, ¿ya? Y desemboca en el mar Mediterráneo en forma de delta. ¿Ok? Dijimos también que había pasado por diferentes etapas la civilización egipcia, y que el Nilo tenía una longitud de 6.000 kilómetros, de los que solo, ¿cierto?, los últimos 1.400 recorren el país. Atraviesa como 3 países la civilización egipcia, o sea, el río Nilo, ¿verdad? Y hablamos de la estructura política y social, que en la cúspide, quien mandaba todo, quien tenía el poder concentrado, centralizado, era el faraón. Posteriormente venían los sacerdotes, escribas, funcionarios, guerreros, campesinos, artesanos, comerciantes y esclavos. Es casi igual que la otra pirámide que vimos en Mesopotamia. Y recordar que los guerreros también cumplían una función súper importante, porque estas civilizaciones, si bien eran sedentarias, vivían en un lugar determinado, no se movían, ¿cierto? También existían pueblos nómades que andaban de un lugar a otro saqueando estas civilizaciones, ¿ya? También los egipcios eran politeístas, también creían en muchos dioses, ¿cierto? Y también momificaban a los faraones, ¿cierto? A las personas que componían su sociedad, ¿cierto? Y los embalsamaban, les sacaban vísceras, les echaban hierbas, ¿cierto? Tenían todo un sistema científico para la época avanzado para que se pudiera conservar el cuerpo de estas personas y momificarlos. Y también ahí vemos, ¿cierto?, las grandes construcciones. Entonces, ¿por qué se dice que las civilizaciones fueron avanzadas? Obviamente fueron muy avanzadas para la época, porque miren ustedes en pleno desierto, ¿cierto?, estas grandes construcciones. Muchos dicen que incluso los ovnis, se habla también de que ayudaron prácticamente a construir estas grandes monumentos. ¿Ya? Y también, obviamente, todas las civilizaciones hicieron aportes culturales, por ejemplo, en la ciencia, el calendario de 365 días con 12 meses y 30 días y 5 adicionales,
¿cierto? También aportaron en las matemáticas aplicadas por la arquitectura, en obras hidráulicas, ¿cierto? Y las pirámides, en este caso. Ahora, lo que quiero hacer yo es que veamos otra civilización, pero no en PowerPoint, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Vamos a ver la civilización griega. ¿Y qué quiero que vean ustedes en este video? Quiero que vean, por ejemplo, lo político, ¿ya? ¿Qué podemos rescatar de la civilización griega en lo político? ¿Qué podemos rescatar de la civilización griega en lo cultural? ¿Qué podemos rescatar en la civilización griega, por ejemplo, en lo religioso? En realidad, que vamos viendo las características de la civilización griega. Entonces, la idea es que ustedes, al ver este video, que es de 15 minutos, lo podamos compartir y que me digan ustedes qué vieron de la civilización griega y que, ojalá, si pueden, digan, ¿cierto?, qué es lo que se mantiene hasta la actualidad de esta civilización, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? Las primeras civilizaciones. ¿Cuáles mencionamos? La civilización griega, egipcia, Mesopotamia, ¿cierto? Varias civilizaciones. ¿Cuál vamos a ver hoy? La civilización griega. ¿Qué vamos a ver? Un video. ¿Y qué vamos a buscar en ese video? Las características. Porque vamos a ir cambiando un poco el sistema, ya que si uno siempre es muy expositivo, siempre va diciendo las cosas, ¿cierto? La idea es que ustedes también puedan participar y puedan ir extrayendo la información. Pero el video es súper entretenido, así es que espero les guste, ¿ya? Y se los voy a compartir. Mostrar todas las ventanas. Vamos a ver. Ya. ¿Me pueden decir en estos momentos qué es lo que vamos a ver? Las civilizaciones griegas. Ya. ¿Y qué van a hacer ustedes? Las características. Muy bien. Van a ver las características, ¿cierto? Acá Sí. tengo el video. Y necesito ver acá, a ver. Me van a dar un minuto para configurar esto. Ya, le voy a dejar de compartir. Y ahora sí, compartir. Cuando vaya a compartir esto, tengo que compartir el sonido. Ahí sí. ¿Ven todos lo mismo que estoy viendo yo? ¿Alguien que me...? Sí, hay unos lapicitos. Ya, súper. Ya. Ahora la cuenta de 3, vamos a comenzar a ver el video, ¿ok? 1, 2, 3. ¿Se escucha? No, profe, no se escucha. No. Ahí sí. Todos gozamos frente a la belleza. Pero, ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien,
Si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay 2 libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos 2 libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre 2 pueblos enemigos, y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas.
Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. En la península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, si tenías la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60. Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento, y el equipo de combate era tan solo una espada corta, una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo. Eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía, y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C., un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. El arte clásico. ¿Se imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado. Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos. Luego, por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? Oigan, ¿de qué se ríe? Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana.
Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra. Vamos a derrotarlos a todos. El amor. Adoro cuando escribes tus poemas. La familia. Te espero a cenar, amor. Y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos. Y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. ¡Ah! Y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿a quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates y sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la tierra. Alejandro Magno. En Grecia, hubo un hombre que desde muy niño tuvo los más grandes sueños que se puedan imaginar. Este joven, llamado Alejandro, era hijo del rey Filipo II, el rey de Macedonia, y decidió emprender un largo viaje con un ambicioso objetivo. Quiero convertirme en el más grande conquistador, y así lo haré. El viaje de Alejandro empezó en su tierra natal, en el año 334 a.C. Cuando tenía 20 años, este joven guerrero creó un ejército y lo entrenó con tácticas novedosas para la época. Con ese ejército logró increíbles hazañas. Liberé Asia Menor del dominio persa. Conquisté Egipto y Babilonia. Y llegué hasta la India. El imperio de Alejandro unió el mundo occidental con el oriental, difundiendo la particular forma de pensar de los griegos. Sin embargo, esta creación de Alejandro contradijo uno de los principios esenciales del espíritu griego, al pretender gobernar un imperio con un poder centralizado. Así, muchas ciudades que antes habían sido independientes comenzaron a someterse al poder del imperio. Con la temprana muerte de Alejandro, llegó a su fin la época de la Grecia clásica.
Ya. ¿Qué les pareció el video? ¿Lo vieron? Sí, buenísimo, sí lo vi. ¿Están ahí? Ya. ¿Qué me pueden decir acerca de la religión griega? Los que estaban mirando. Esta clase tiene que ser un poco más participativa. Eran monoteístas. Eran muchos dioses. ¿Cómo? Muchos dioses. Por lo tanto, eran politeístas, ¿cierto? Creían en muchos dioses, al igual que en Mesopotamia o en Egipto, ¿cierto? Eran politeístas, igual que en Grecia. ¿Cierto? Aquí vimos que el dios máximo superior de Grecia era Zeus, y que habían otros dioses como o diosas, ¿cierto? Como Atenea, que era la diosa que protegía Atenas. También, ¿cómo estaba conformada? Bueno, en realidad también nos pudimos dar cuenta que la civilización griega estaba conformada por ciudades, ¿ya? Ahí, ¿qué ciudades nos mostraron? ¿Se acuerdan? Atenas. Atenas mostraron, y mostraron también Esparta, ¿ya? Que son como las ciudades que son más relevantes dentro de la historia de la civilización griega, ¿ya? Recordar o decirles a ustedes que las civilizaciones estaban compuestas por ciudades. En este caso, ¿cierto? Atenas y Esparta fueron las que nos mostró este video. Estas eran ciudades-estados, ya eran polis, así se le llamaban. Polis eran ciudades-estados, ¿ya? Otra cosa importante, ¿qué me pueden decir ustedes acerca, qué vieron dentro de la política? ¿Qué nace en Grecia que tenemos hasta la actualidad? Democracia. Muy bien, ¿cierto? La democracia. La democracia que gozamos hoy en día nace en Grecia, ¿ya? Muy bien. Otra cosa importante dentro de Grecia, en la parte artística, ¿qué podemos destacar? Las estatuas. Ya. Les importaba mucho la belleza, igual, ¿o no? ¿Les importaba qué? La belleza. La belleza. La belleza, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de El ir, arte. por ejemplo, a un museo que hay ahí en Bellas Artes, en Santiago, hay bastante de estas culturas. El arte clásico. ¿Cierto? Del arte clásico, muy bien, ¿ya? Imagínense, no sé cuántos años, 3000 años antes de Cristo, y más, ¿cierto? Se crea este arte que se conserva hasta la actualidad, ¿ya? Otra cosa importante es el teatro. El teatro también se daba en Grecia y que hasta la actualidad existe. Ahora con lo de pandemia bien poco, pero todavía se mantiene. También tenemos que rescatar que los griegos, ¿cierto? Ahí nombraron algunas personas, como Aristóteles, Sócrates y Platón, ¿cierto? Estos personajes, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran filósofos muy destacados de la época y que incluso hasta el día de hoy están sus escritos vigentes, ¿ya? Incluso en el colegio se hace la asignatura de filosofía. La literatura también nos dejaron como legado, ¿cierto? La Ilíada y la Odisea, que ahí hablaban, ¿cierto? Que dentro de estos libros se habla de la guerra de Troya, ¿cierto? Se habla de una odisea, como se dice ahí, ¿cierto? Que se vivió. Por lo tanto, dentro de la literatura también podemos rescatar, ¿cierto? Un legado de Grecia. También podemos hablar, ¿cierto? Que los griegos nos dejaron como legado, ¿se acuerdan? ¿Vieron la corona que había ahí de olivo? Que se la daban a una persona. ¿Por qué se la daban a esta persona la corona de olivo? ¿De trofeo? Como de trofeo, ¿verdad? Por Sí. competir, ¿cierto? Competir sobre todo en la pentatlón, ya donde tenían que hacer 5 actividades físicas a la vez. Y hoy en día se mantienen los Juegos Olímpicos. Entonces los Juegos Olímpicos vienen desde esta época.
lo más chistoso, es como chistoso digo yo, porque podía estar en guerra Esparta con Atenas, entre ciudades podían estar en guerra, pero eran los Juegos Olímpicos, se suspendían las guerras, hacían los Juegos Olímpicos, terminaban los Juegos Olímpicos y seguían en guerra. Eran demasiado importantes. ¿Ya? Y como decían ahí, ¿cierto? Que la corona de que se les entregaba, ¿cierto? Era prácticamente el premio de todos los dioses de la civilización. Igual que a Nicolás Mazú le pusieron la corona también, pues. Claro, todavía se mantiene. ¿Qué es lo que quiero yo que ustedes vean o que recuerden de la civilización griega? Que la civilización griega, a pesar de haberse desarrollado hace muchos años, ¿cierto? Se mantienen todavía su legado en la actualidad, ¿ya? Entonces, estas civilizaciones que avanzaron tanto en la ciencia, en la política, en el arte, ¿cierto? Van dejando su legado hasta el día de hoy, su herencia, ¿ya? Entonces, por eso yo quería que ustedes vieran el video y se fijaran, ¿cierto? Se dieran cuenta de sus características. Entonces, ¿qué podemos rescatar del video? ¿Cierto? La democracia que es de hoy en día, ¿cierto? Que nace en Grecia, los Juegos Olímpicos que se mantienen, la filosofía que se mantiene, la literatura que se mantiene con la Odisea y la Ilíada, el arte clásico que se mantiene, ya el teatro también se mantiene. Lo que sí, hoy en día, todos conocen prácticamente a Zeus, está en la memoria colectiva de la gente. Pero si bien nuestra cultura en términos religiosos no es politeísta, ¿cierto? Más bien es monoteísta la mayoría, pero en la memoria colectiva todavía se sabe de Afrodita, ¿cierto? Todavía está como en nuestra, no es desconocido, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces eso era lo que yo quería mostrarles en esta clase, ¿ya? A través de ese video. Quiero dar las gracias a Christopher y a la señora Paola, un 7 para ellos que estaban ahí atentos, ¿cierto? Ojalá los otros alumnos que puedan participar en las próximas clases ya, poder verlos, porque es importante también que si están invirtiendo este tiempo, si es que están detrás de ese nombre, ¿cierto? Que sea favorable para ustedes. ¿Ya? Así es que... bueno, darle las buenas Yo noches. recién me vengo integrando a las clases, entonces estoy recién poniéndome ahí apunte, estoy tomando apunte, entonces estoy como recién poniéndome acorde a eso. Entonces yo creo que después en las próximas clases ya voy a interactuar más. Ya, muchas gracias por mostrarse y por hablar también. ¿Ya? También se puede ocupar el chat. También se puede ocupar el chat. Bueno, la idea no es agobiarlos tanto y que vamos también participando de otra forma, ¿ya? Como por eso era importante mostrarles este video, para no ser tan expositivo. Darle las gracias y nos vemos la próxima semana y recordar que todo lo que vimos en el video, ¿cierto? Desde la cultura de la civilización griega hasta el día de hoy. Ya, que estén bien. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Sí, bien. Ahora ya me